Bueno, vamos a esperar 2 minutos más, así arrancamos en tiempo. Bueno, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Facu Lisoto de este lado. Bienvenidos a la charla de cierre del espacio de Cyberfinance. Es siempre un placer que nos acompañen. Así que por ser la última charla, si se quedan hasta el final, vamos a hacer unas preguntas donde vamos a sortear unas coins. Y además, lo que prometimos durante toda la tarde, vamos a revolear unas remeras. Sí, hoy vamos a sortear las remeras porque muchos las quisieron venir a comprar y estas solo se ganan. Así que bueno, bienvenidos otra vez. Mi nombre es Facu Lisoto. Hoy vamos a estar hablando sobre ransomware y lavado de dinero. El origen de esta charla se da porque muchas veces vemos que los reportes, las empresas nos dicen hackearon a tal, le pidieron rescate, pagaron tanto rescate. Y nunca se sabe bien qué es lo que pasa con esos rescates o en realidad en qué es lo que se gastan todos esos millones que hay en hackeo. Así que vamos un poquito con la agenda. Tenemos una introducción cortita. Vamos a hablar de los usos de las cripto, sobre todo para los motivos de ransomware, ¿no? Vamos a hablar de ¿qué es el ransomware desde una perspectiva de los mecanismos, ¿no? Porque ya escuchamos a Agus hablar de cómo lo operan. Acá vamos a ver que no es un solo operador de ransomware, sino que son grupos. Vamos a ver también en las operaciones qué es lo que se hace contra el ransomware, qué es lo que se puede hacer en contra del ransomware, qué es lo que se hizo en realidad, cuál es la coordinación máxima que se puede tener. Vamos a tener también una mención especial a un grupo de ransomware que posiblemente no se puede atrapar. Ya vamos a ver por qué. Y para ir finalizando, ¿cómo podemos ayudar nosotros como expertos de seguridad, analistas o del rol que cumplamos en la sociedad? Bien. Bueno, acá tengo un poco la bibliografía. Esto es una investigación un poco más amplia que solo estas slides, así que voy a tratar de resumirla. Son 3 reportes que siempre es bueno tenerlos. El de Global Risk, ese es el que se lee todos los años. Este que es de muy buena calidad cuando hacemos investigaciones de cripto. Chainalysis ofrece unas tools muy buenas que nos dan una visión más holística. Un poco al principio más de management, después más técnico. Y el costo de una brecha de IBM, que este reporte ya tiene un par de años, y nos ayuda a dimensionar cuál es el cuantitativo del riesgo, sobre todo en ransomware o en actividades de ciberdelitos. Así que de estos 3 vamos a hacer una introducción. Hay muchas imágenes generadas por ahí, seleccioné las que más me gustaron. Así que, bien, ciberseguridad. Top 5 de riesgo global. Pensemos que en el top 1 y top 2 tenemos amenazas bacteriológicas, tenemos quilombo ambiental, como ya lo estamos viendo. Y el top 5 es la ciberseguridad, es los cibercriminales. Es decir, que hoy en día está cobrando una relevancia muy importante, tan importante el ciberriesgo que está considerado una amenaza global a la economía. Y entonces la forma más profitera, vamos a decir, la forma que más se genera profit, la forma que más se genera gastos, la forma que más daño provoca económicamente es el ransomware. Según lo que nos dice IBM, cada brecha de ciberseguridad hoy en día está costando
alrededor de 5 millones de dólares. Eso está bastante acotado, siempre lo toma como que si fueran empresas del S&P 500, que son las primeras 500 empresas. Así que cada vez que escuchan que hubo un hackeo a este grupo de empresas, tenemos que hablar mínimo 5 palos verdes que hay que poner cada vez que hay un ciberincidente grosso. Y después de que, o sea, te sale eso y además estás 150 días tratando de laburar para ver si lográs subsanar ese riesgo que se hizo efectivo, ¿no? Que efectivamente o te hicieron un data leak o te tiraron ransomware. Así que con estos datos, este es otro de los gráficos muy interesantes que publicó IBM, en el cual nos dice, dependiendo el tipo de ataque inicial que vos sufrís, es más o menos cuánto te va a salir y más o menos cuánto en promedio vas a estar para poder volver a las operaciones normales. Lo que está interesante de esto, por ejemplo, Malicious Insider es una de las cosas más horribles que te puede pasar, según esto. Más horribles no, más caras. Vamos a ponerlo siempre en términos económicos. Después tenemos compromiso de mail, phishing, social engineering, zero day, que no está tan alto. O sea, es más probable que tengas un malicioso insider de que te ataquen con un zero day. Entonces, digamos, lo que a mí me hace pensar este gráfico es que muchos de estos entry points son los que usan los grupos de ransomware. Por ejemplo, te pueden hacer ransomware comprometiéndote el mail, seguramente te hagan ransomware cuando te hagan phishing, social engineering también. Ahora después vamos a ver cómo los grupos empiezan a hacerse especialistas en cada una de estas técnicas, de estos vectores de ataque inicial. ¿Sí? Así que, de esos 5 millones que nos sale cada brecha, ¿cuántos de estos fondos van a cripto y esas cripto van al mercado negro? Eso es lo que muchas veces no está claro cuando sucede un ataque. Porque, es decir, si a mí me tiran ransomware y yo tengo que pagar la cláusula o hacer, digamos, está bien que no está bueno que paguemos la cláusula. Pero hay empresas que lamentablemente lo tienen que hacer. Y entonces, de esos 5 millones, ¿cuánto es el Bitcoin que nosotros, con el profit de nuestra empresa, que lo dejamos asentado en un libro contable, que nuestros empleados se ajustan o intentan que seamos rentables, esa guita, cuando compramos Bitcoin para el ransomware, es dinero blanco que se va fondos a la oscuridad, fondos al mercado negro. Así que bueno, vamos a hablar de esto. Por suerte tenemos el reporte de Chainalysis que nos da una idea, una noción de... Convengamos que estos reportes están un poco sesgados porque nunca van a tener el 100% de la información. Entonces, estos números es algo que podemos usar como una guía para tener una idea de la magnitud del bloque de dinero que mueve el ransomware. Así que vamos a ver. Esto es toda la cripto que se lavó por año, que fue detectada, porque evidentemente no todo esto se puede traquear al 100%. Vemos que hay una baja, estamos hablando de 22 billones en general en el año, de todas las empresas que lograron darle la información a Chainalysis. Esta baja es el esfuerzo que se hizo internacionalmente para atacar a estos operadores de ransomware. Como bien dijo Agus en su charla, hay un montón de organizaciones que se dedican a la investigación de esto, que igual sigue siendo muchísimo dinero. Así que esto no es solamente ransomware. Tenemos algunos datos también, ¿no?, un poco sesgados sobre cuáles son las categorías en las que esas criptos se lavan, ¿no? Tenemos job fraudulentos, darknet markets, ransomware, scam, fondos robados, porno infantil, digamos. Estas son las categorías en las cuales se detecta el lavado de dinero. Esto es cuando te bloquean las wallets y hacen los recuentos de cuando siguen los grupos que logran atrapar.
como podemos ver, el ransomware está top 2 en esto. Entonces, sí es un riesgo muy importante que tenemos. Tenemos ya grupos que atacan empresas, empresas que compran cripto, empresas que envían cripto al mercado negro, y estas son las categorías en las cuales el mercado negro fluye este año y el anterior. Así que, ¿hacia dónde fluye? ¿A quién fluye? El service delivery, ¿no? ¿Cuáles son los servicios? Porque todo esto vamos a agarrar solamente el segmento de ransomware. Se ha descubierto que un solo operador no es un one-man army, no es alguien que hace el desarrollo, el cipher, entra a la empresa, te la bloquea, genera las extorsiones, obliga a la gente a que pague, después publica los resultados. No, como podemos ver acá, en otra de las imágenes generadas por ahí, vemos que hay varios actores involucrados. Entonces tenemos un access broker, que es el que penetra en las empresas, genera la persistencia y vende ese acceso. Tenemos otros actores que son los que hacen los droppers, que es el complemento que se mete, que se instala, que va de las defensas, que permite instalar cosas. Tenemos otros proveedores que nos dan los C2 ocultos, encriptados. Tenemos proveedores de infraestructura compartida. Tenemos a los creadores del propio locker. Entonces, ahí decimos, bueno, de toda esa super cifra que vimos anteriormente que maneja el ransomware, eso se va a dividir entre todos los actores que hacen posible que el ransomware sea tan prolífero. Así que vamos a agarrar un caso muy particular con el que estamos haciendo el análisis. Como les comento, este es un informe bastante más amplio que estamos viendo dónde lo podemos publicar. Tenemos una idea, pero todavía no está publicado. Así que vamos a agarrar este caso en particular. Esta es la situación actual, que es lo que veníamos comentando, donde estos grupos compiten por todas las computadoras que hay conectadas al Internet están al alcance de los hackers. Y supongamos que tienen el alcance para pegarle a todas. Entonces hay varios grupos que compiten por acceder a esos assets. Y muchas veces laburan en conjunto porque ofrecen diferentes servicios, ¿no? En este caso, el acceso. Ice ID provee inyección HTML para robar las cookies. Entonces, ellos te roban las cookies, te venden las sesiones activas de la gente, y ese es un tipo de entry point, un tipo de acceso. Este es un negocio ilegal dentro del ransomware. Que el ransomware es un negocio en sí. Bueno, esta es una subclase. Después tenemos la gente que desarrolla los droppers. En este caso, el smoke loader lo que hacía era, una vez que vos ya estás en la empresa, con el smoke loader lográs las conexiones invisibles hacia los C2. Entonces eso es un desarrollo también que se hace. Y por último, una vez que vos ya entraste a la empresa, tenés la conexión con tu C2, te falta la última parte, la de la infección. Entonces, con el locker, que en este caso que vamos a analizar, lo provee Lockbit. Es decir, Lockbit no hace todo esto. Lockbit compra el acceso a IC, utiliza las tools de herramientas de Smoke Loader y ellos ponen el locker. Por eso después cuando te salta la paginita que tenés ransomware, ahí sí te lo gestiona Lockbit porque ellos tienen el locker. Así que, digamos, este sería uno de los esquemas de negocio que hoy se está manejando entre los diferentes ransomware gangs, ¿sí? Así que teniendo todo esto en mente, vamos a pasar a esta parte que es como una síntesis, ¿no? Tenemos el malware ops, también Agus mencionó mucho de esto, que es donde suelen cometer estos errores de desplegar servidores, misconfigurations, que a la larga los podemos empezar a cachar por acá. Y tenemos la dropper phase, que es la primera parte, digamos. Acá te hacen todo lo mucho más técnico. Se te meten, ejecutan, hacen la evasión, tiran los payloads, te hacen el movimiento lateral, se te meten en todos lados. Digamos que toda esta primera parte, si vos quisieras, lo podés outsourcear pagándole a diferentes grupos que te generen todo esto. Y después vos como operador te encargas de iniciar la encriptación de datos, el comienzo de las extorsiones, la doble extorsión. Son como dos partes diferentes.
cuando sucede el ataque, perpetuadas por diferentes... Acá podés tener un grupo, 2 grupos, 3 grupos, 4 grupos, y acá esto es uno solo. Eso es parte muy importante de cómo hoy el ransomware está operando. Entonces, nos lleva a pensar, ¿cuáles pueden ser las motivaciones de este grupo de cibercriminales? En este caso que estamos analizando, de estos 3 actores que vimos antes, Ice ID, SmokeLoader y Lockbit, decimos que tienen un enfoque altamente financiero, digamos, lo que buscan es plata, tienen las técnicas más avanzadas del mercado negro en lo que es ransomware, es decir, son los más caros, tienen enlaces con otros actores, no lo pueden hacer solos, tienen modularidad, porque como no lo pueden hacer solos, tienen que dividirse las diferentes tareas. Son organizaciones también, organizaciones criminales descentralizadas. Es decir, al tener todas estas cualidades, yo puedo estar tranquilamente haciendo la infiltración y la ejecución, no sé, en Holanda. Después el cifrado de los datos lo comienzo a hacer, no sé, en Francia, y las extorsiones las hago desde Haití. Digamos, para poner un escenario. Entonces ahí hay que empezar a articular muchas cosas para lograr encerrar a estos grupos, ¿sí? Digamos, la organización altamente tecnológica, operan en la clandestinidad porque no tienen un HQ en el cual van y hacen la meeting de los lunes de seguimiento de... No, operan en la clandestinidad con grandísimos fondos, es decir, pueden costear la solución que quieran. Si se quieren contratar Microsoft Teams, lo van a poder hacer. Así que eso es importante. O sea, tienen guita, operan con mucha plata y usan la mejor tecnología. Y usan la que más les conviene. Eso es lo importante. Que no van a usar lo que los va a hacer regalarse, sino que van a utilizar lo que más les convenga. Pueden utilizar, no sé, hasta el chat de Call of Duty de Xbox. Ha sucedido. Entonces, en estos casos, son altamente tecnológicos. Manejan grandes fondos y son poquitos. Digamos, los que realmente ofrecen estos servicios. No tenés una gran gama de... Quizás en el mercado negro, en la dark web, te pones a investigar y sí, tenés. Pero no es una gama de productos altamente desarrollados. Operan bastante clandestino. Muy tecnológico, pero muy clandestino. Así que los ataques que ellos hacen, lo hacen a través de un método de afiliación, donde comparten información, donde comparten las ganancias, donde comparten y distribuyen las responsabilidades, comparten la infraestructura, es decir, varios grupos pueden utilizar el SmokeLoader, varios grupos pueden utilizar el Cypher de Lockbit. Entonces está bastante complejo. Y esto es una amenaza, esto es lo que es realmente una amenaza a la economía global. ¿Por qué? Porque son muy difíciles de cazar. Salvo que tengas especialistas altamente desarrollados, pero como vemos, las capacidades estatales no pueden competir contra el sector privado, ¿no? En este caso. Entonces, ¿cómo desactivamos este tipo de amenazas? Si no sabemos dónde están, no sabemos quiénes son, pueden estar en cualquier lado, son sigilosos, están escondidos. Así que las infiltraciones en las operaciones criminales se tratan de hacer a futuro, ¿no? Entonces vamos a detectar cómo van a operar o a quién van a atacar próximamente para alertarlo o evitar que esa empresa haga el pago. Digamos, tienen esta condición. La organización que tienen hay que descubrirla, sí o sí, porque está oculta. Y todos los grupos que operan tienen su propia organización súper privada. Y por último, digamos, en esta vestimenta de cazador, si uno quiere atacar a estos grupos para que dejen de operar, hay que hacer una coordinación internacional entre diferentes fuerzas y diferentes países, debido a la distribución y, como mencionamos, todo lo anterior. Así que este es un combo que es bastante fuerte. Estas reuniones de consorcio no se hacen entre los grupos de ransomware. Digamos, se podrían hacer virtuales. Pero la idea es esa. Ellos se están organizando escondidos y nosotros, vamos a decir nosotros, ¿no? La sociedad, para no sufrir este tipo de riesgo, debería poder empezar a operar. Y esto ya sucedió.
Digamos, hoy en día, este año, el 19 de febrero del 24, ya sucedió la operación Cronos. Esta operación fue muy importante porque fue la primera vez que se dio un golpe al ransomware significativo, en donde la vestimenta de cazador que vimos se logró aplicar. Hubo un montón de agencias involucradas: Austria, Canadá, Francia, Alemania, Japón, España, Suecia, Holanda. Un montón. ¿Y cuánto le cuesta esto? ¿Cuánto cuesta esta coordinación? Son meses de investigación, gente metida en la Deep Web, gente metida, los policías, las empresas internacionales. Digamos, acá hay colaboración privada, hay colaboración pública, hay researchers independientes que se animan también. ¿Y es efectivo esto que han hecho? Digamos, en esta operación se atacó a Lockbit, donde Lockbit sufrió algunas bajas. Digamos, a Lockbit le costó la operación Cronos. Tuvieron 34 servidores decomisados y todos sus mirrors. Esto es muy importante porque ellos funcionaban con infraestructura compartida, entonces al atacar el locker bajaron un montón de dominios. Encontraron en estos servidores decomisados información y datos robados de las víctimas, es decir, ellos sí los tienen. Direcciones de crypto wallets, que esto sirvió para investigaciones futuras, sirve para bloquear y poder detectar en qué se malversan los fondos de cripto, digamos. Parte de esta operación después alimenta el documento de Chainalysis. Digamos, de estos lugares nosotros podemos obtener esos datos como researchers individuales. Así que las direcciones de crypto wallet, esto fue un dato muy, muy duro para Lockbit haberlo perdido. También perdieron la clave de descifrado. Hoy en día, si vos tenés Lockbit 3.0, tenés una posibilidad de recupero. En el caso de que hayas fallado en todo tu plan de recuperación de incidentes, tenés esta partecita que para algunos casos sirve. Así que, como efectividad de esta operación, obtuvimos las claves de descifrado y los paneles de afiliados. Es decir, ahora podemos hacer inteligencia de quiénes o qué otros grupos trabajaban con Lockbit. Entonces, digamos, la operación Cronos fue muy difícil para lo que fue la sociedad porque tuvieron que coordinar e invertir muchísima guita. Y hubo un gran tema. Este es el deface que usan cuando te bloquean las páginas y los mirrors. ¿Qué pasó? Hubo algunos arrestos y una semana después Lockbit Sub salió poniendo una nueva nota que decía que luego de la operación tuvieron algunos problemas técnicos, que por eso estuvieron unas semanas offline, pero que volvieron y que ya estaban de nuevo activos. Entonces salió un reward nuevo para Dmitry Korolev, que subió de $1 millón a $10 millones al que brinde información sobre cómo atraparlo. Obviamente está en Rusia, entonces, bueno, no tenés mucha onda. Si el gobierno ruso no te ayuda en este caso, por más investigaciones que hagas, digamos, Dmitry está suelto y mejorando su ransomware. De hecho, ganó Trump y dice vamos a festejar sacando Lockbit 4.0. Así que, digamos, las operaciones son ultra mega costosas. Se logró bajar, digamos, en el primer gráfico que vimos, que bajó un montón, es en parte gracias a esto. Y gracias a la operación Endgame. Endgame es una operación del mismo estilo. Hubo agencias involucradas que trataron de, digamos, hubo agencias involucradas que hicieron una operación. Esa operación fue dirigida a estos que vimos anteriormente: al broker de Access Control, al broker del C2 y al protocolo de envío de payloads y el lateral. Digamos, esto es parte del ecosistema. Digamos, sin esto vos no podrías distribuir el Lockbit. Entonces estuvo bastante inteligente como lo plantearon, porque fue unos meses después, acá está la fecha. Fue 3 meses después de lo que le hicieron a Lockbit, pegaron el segundo golpe. O sea, es como que atacaron la parte del locker y después atacaron lo que serían las botnets, por así decir. Esta era la parte de la botnet que utilizan los sistemas de ransomware. ¿Qué pasó ahí? Se arrestaron individuos, se congelaron servidores, se congelaron activos ilícitos,
porque había discos rígidos, teléfonos celulares, autos, motos, digamos, 4 arrestos, 16 allanamientos, 100 servidores, 2000 dominios. Hubo una efectividad muy fuerte acá. Digamos que en este momento ya se contaba con experiencia previa de operaciones de este estilo, que en la primera vez no. Entonces Dimitri se escapó, pero acá ICE-D, Smokeloader y Bumblebee cayeron y esto afectó muchísimo. Digamos, mayo, junio y julio la tasa de incidentes de ransomware hizo así y después fue levantando un poquito. Es más, tendría que haberlo puesto el gráfico, pero no lo tengo. Este era el deface que utilizaban, digamos, con todos los servidores que decomisaron y todos los mirrors. Fíjate todas las agencias que participaron. Acá está todo lo que es el sector privado también. Entonces, yo siempre me pongo a pensar cuáles son las opciones que la sociedad tiene para combatir el ransomware. ¿Qué más se puede hacer que estas dos operaciones de este estilo? No hay mucho más, no hay muchas más ideas, digamos. Se trabaja así, se opera de esa manera, se intenta disuadir a los ransomware, pero aún así estos cibercriminales son resilientes, los métodos de encriptación y de descentralización los hacen una amenaza permanente y muy difícil de erradicar. Entonces, por más que vengamos y los intervinamos con armas de asalto y robots y todo eso, eventualmente va a seguir sucediendo que estos grupos van a seguir proliferando. Pero bueno, no todo es en vano. Se han hecho grandes descubrimientos después de estas dos operaciones y estos son los 3 más importantes. Ya lo fuimos mencionando a poquito. Uno es la metodología RAS, que es la de Ransomware as a Service, en la cual se descubrió que es exactamente cómo funciona, ¿no? Que vos tenés todo separado, todo distribuido, la distribución de la infraestructura, las responsabilidades, los diferentes software, todos esos proveedores se lograron descubrir, se le dio el nombre Ransomware as a Service, haciendo alusión no sé, al SaaS, al PaaS. La cacería de cripto es muy importante porque, como descubrimos todas las direcciones de las wallets, ahora los análisis que se pueden hacer sobre la blockchain son mucho más profundos. Entonces se lograron bloquear muchas más wallets y congelar más fondos, lo cual eso generó que los grupos de cibercriminales se desfondeen, es decir, ya no tenían más para pagar sus operaciones. Y el sistema de afiliados, que si vos realmente querías meterte a un gang de estos, tenías que afiliarte con Lockbit, con Bumblebee, afiliarte con ICE-D y empezar a poder operar el ransomware. ¿Y qué es lo que se descubrió? ¿Cuáles eran los principales métodos de lavado de dinero que utilizaban estas organizaciones? Esto estaba bastante interesante porque acá vemos un montón de cosas que nosotros hacemos a diario, pero mal utilizadas podrían llevar a este tipo de actividades. El primero era el intercambio P2P. Cuando estos grupos de cripto, estos grupos de ransomware recibían las cripto en sus wallets, en sus crypto wallets, se iban a los diferentes exchanges que les permitían operar y empezaban a hacer cambio P2P con personas. Entonces vos, no sé, tenías USDT y querías Bitcoin. Cuando lo comprabas, terminabas comprando Bitcoin del ransomware, aunque vos no sepas. Y ahí ya empieza a cruzarse todo lo que era individuos públicos con lavado de ransomware, con guita de los pagos. Tenemos los cajeros ATM. Estos hoy en día no hay tantos, pero existen. En Brasil hay bastantes. Entonces estos funcionan. El cajero tiene una wallet, yo le envío y me da el efectivo. Si bien tarda un poquito, no es como un cajero ATM normal, porque utilizan la red de Bitcoin, la red Lightning. Tarda un poquito más, te tenés que hacer por lo menos 10 minutos para ir a hacer este tipo de extracciones. Pero este era uno de los métodos que utilizaban. De hecho, uno de los grupos era proveedor de este tipo de cajeros. Entonces era como... funcionaba raro. Se utilizan los Decentralized Exchange sin política de Know Your Client. Es decir, muchos exchanges que te permiten operar sin hacer la validación de identidad.
Entonces es muy normal que estos exchanges te dejen utilizar, no sé, hasta $2.000 y después te piden la validación. Esto es una política que explotaban mucho, generaban muchas cuentas, entonces hacían esos $2.000 N cantidad de veces. Esto está muy presente hoy en día en la dark web. Entonces, esa era una de las maneras. Particularmente los de Lockbit tienen un tema con las apuestas. Entonces, lo que sucedía era que cuando vos apostás en un sitio de apuestas no te piden la certificación de vos dónde sacaste esa plata para meterla. Entonces vos la pones ahí, cuando ganabas, pensalo como una fuerza bruta, ¿no? Apostás en la ruleta 100 veces de todos los números y por más que pierdas algo de plata, en realidad vos como la estás lavando no importa. Entonces, de esa manera decían, bueno, yo gané tantos Bitcoin en esta aplicación de ruleta y así la lavaban. Cross-chain bridge, no sé si acá habrá mucha gente que utiliza blockchain, pero, por ejemplo, si yo tenía, digamos, Bitcoin, cambio un Bitcoin por Cardano, o sea, cambio el valor de un Bitcoin por otra moneda, utilizo el chain de Cardano para dejar todos mis Bitcoin negro ahí y sacar todos los Cardanos limpios. Entonces, hasta ahí llega el tracking, eso lo utilizan muchas veces, los cross-chain bridge. Son muy difíciles de traquear en este caso, porque también son descentralizados y si no son de los buenos, muchas veces se utilizan en la dark web este tipo de cosas y el tracking te puede llegar hasta ahí. Así que esto es muy importante. Y por último, digamos, tiene un trofeito porque es la mención especial, ya no funciona más, que es Tornado Cash. Que en ese momento era como una licuadora de fondos, ¿no? Donde vos decías, bueno, te pongo 100 Ethereum, eso hacía transferencia, y ponías una wallet de destino. Y después de una semana esos 100 Ethereum te llegaban a tu wallet de destino después de haber pasado por, no sé, 85, 100 wallets, licuando todos esos fondos y mezclándolos, haciéndolos también, perdiendo el tracking de esas operaciones que tenían el origen fraudulento. Así que, digamos, con todos estos métodos que nosotros vimos, todas estas operaciones que sucedieron, tuvieron un efecto muy importante. Se logró reducir en un año 10 billones de dólares en lavado de dinero con cripto, pero aún así quedan 12 millones que se lograron lavar. No, 12 billones que se lograron lavar. Así que, ¿qué pasaba, digamos, cuando esto empezaba a suceder? Cuando las empresas se veían afectadas y bueno, la obtención de cripto, la transferencia 1, que era hacia una wallet intermediaria, que es lo que ofrecen los grupos de ransomware. Eso iba a un smart contract, o sea, cuando las empresas pagan la cláusula de ransomware, eso va a un smart contract y el smart contract divide dentro del RAS, dentro del Ransomware as a Service, a todos los afiliados les hace llegar su parte y cada grupo tenía su forma diferente de lavar ese dinero con las opciones que vimos recién. Así que acá agarré un fragmento, esto es de una investigación de Sach XBT, donde él empieza a graficar y a hacer un seguimiento más específico. Este reporte está buenísimo, serán unas 8 o 10 páginas, pero él agarró las wallets que sacaron de los diferentes operativos y empezó a hacer el traqueo. Y como vemos acá está el Avalanche Bridge, donde se robaron Ethereum, los pasaron a una wallet intermedia o a un smart contract. El smart contract, digamos, dejó los fondos acá, dejó los Ethereum robados acá y por este lado sacó Bitcoin. Entonces, cuando vos haces el tracking, te llega hasta acá. Internamente procesa y después te da las Bitcoins. Esto ahora está empezando a regularse un poco más, porque hoy en día es el mayor método que están utilizando para este tipo de temas. Por lo general no son tan lineales. Acá podemos ver que también hay stolen founds, utilizan una función de wrapper, que es como hablábamos recién, un tipo de smart contract. Lo manda a una wallet intermedia y después lo pasa a otras dos wallets dividido, que son wallets de alta volatilidad, ¿no? De alta actividad, por lo general también asociadas a diferentes servicios de cripto. Y después tenemos los casos, digamos, esto es un poco lo que hacía Tornado Cash, que te revoloteaba tus fondos robados y después cuando vos sos un analista que te toca ver esto,
digamos, ya está, les perdiste el rastro. Así que nada, es muy importante verlo en gráfico para lograr bajar a tierra cómo es en realidad, cómo lo sucedía, ¿no? Así que llegamos al momento donde decimos, bueno, acá hay grupos que si bien a estos los pudieron agarrar, hay otros grupos que ya son mucho más difíciles y está planteado muy distinto, que son grupos que son sponsoreados por estados. En este momento este es ultra mega conocido, que es Lazarus, que está asociado al gobierno norcoreano. Vemos que tiene muchos DEX que fueron hackeados. Digamos que esta era una de sus principales formas de financiación, es este grupo que hackea ahora, está enfocado a empresas de Web3 y utilizaba Tornado Cash. Entonces ahí Tornado Cash fue directamente intervenido y se dejó utilizar porque ahora ya tienen métodos de escaneo, digamos, ya esto de licuar el dinero por las diferentes wallets ya no es tan efectivo, llega a poder ser traqueado hasta cierto punto, pero bueno, digamos, hoy en día estas amenazas estatales vos no podés, como vimos en Cronos y en Endgame, caer y hacer arrestos, sino que cuando hablamos de un país como Corea del Norte y un shield, ¿no? un escudo grande como ser un Estado, digamos, te pone en una posición muy difícil, sobre todo para la sociedad, que cuando te agarra Lazarus y logra meterse en tus sistemas, digamos, muchas veces esa plata ya no se puede recuperar. Sí, en el sistema tradicional financiero hay algunas maniobras que se pueden hacer, pero cuando es más así con cripto, una vez que se hace la transferencia ya es casi imposible, o sea, no es casi imposible, pero es muy difícil de recuperar. Así que bueno, estos son algunos temas, algunas capturas que tomé. Esta es la investigación de Sach, así que esa está muy buena si la quieren leer. Me la pasó Agus hace como 8 meses, así que muchas gracias. Y bueno, y estos son los antecedentes, ¿no? Esto, digamos, todos estos son disclaimer que ponen las empresas de Web3 avisando a sus clientes de que fueron hackeados y sus fondos fueron robados. Así que, digamos, no es joda cuando vos tenés este tipo de amenazas estatales que te andan atrás. Así que llegamos a un escenario, esto es un escenario casi real, también proporcionado por la investigación de TRM, donde vemos que estos son los hackeos que hizo Lazarus, cómo movió, digamos, viste que hay diferencia de las líneas, eso es el cash, la cantidad de cash que se movió, donde, como vemos, acá pasan a unas wallets intermedias, digamos a unos crypto bridge, y después, al final, estos últimos dos, podemos ver que es una cuenta de un chino que está haciendo trading. Entonces, cuando le llega a todos los activos licuados que vimos, siempre, o sea, en este caso terminan en dos cuentas de alta actividad que son utilizadas para hacer trading. Entonces, esta persona con 10 millones de USDT hace un long con un 1% apalancado por 10 y la lava toda, ¿no? Entonces, digamos, todas estas criptoamenazas que estuvimos viendo, estos ciberdelincuentes, estos grupos, todo eso termina en este camino, termina en una cuenta que hace trading en cripto y publica esto, lo presenta y así puede terminar lavándolo, ¿no? Y este sería el final del camino. Cuando ya logran sacar esa plata como plata limpia, ahí ya la pueden empezar a operar de diferentes maneras. O sea, esta es otra de las imágenes que generé porque, digamos, es en la clandestinidad, con los cajeros, con el cambio de Bitcoin dólar. Ya cuando vemos todo esto, decimos, y ok, acá Sach se mandó una investigación gigante, reportó todas las wallets como investigador individual. Esas wallets se lograron frizar con un amount muy grande, se hizo en abril del 2024. Y la pregunta es esa, ¿ganamos ahora que frizamos las wallets? ¿O solo fue un método de contención? ¿Ganamos ahora que metimos a 10, 15 de estos cibercriminales
arrestados o Lockbit sigue suelto en Rusia mejorando su locker. Así que bueno, ya vamos llegando al final de esta presentación. Sé que es un panorama que muchas veces termina siendo un poco como eso, ¿no? La ciudad está toda destruida, prendida a fuego, pero sigue funcionando. Hoy en día la gente sigue utilizando cripto, sigue utilizando los sistemas bancarios normales. Estos grupos siguen operando, siguen lavando dinero. Pero es muy importante que nosotros, desde nuestro lado de profesionales de ciberseguridad, de expertos, ayudemos, que no permitamos las transacciones en cripto, o sea, si tenemos el poder de decisión, o de, en este caso, ser CISO, incorporar productos de cripto, no permitir transaccionar sin hacer los procesos de Know Your Client y utilizar diseños seguros basados en la ética y en los diferentes procesos de seguridad de código, que en realidad en el fondo termina haciendo eso, porque, digamos, cuando te entra por algún entry point o alguna deficiencia de tus sistemas, la aprovechan y te terminan, digamos, generando un ciberincidente de este estilo. Así que seamos conscientes al momento de ayudar y seamos conscientes al momento de pensar nuestra estrategia de seguridad, pensarla con estos adversarios que tenemos, ¿no? Porque tenemos el ciberdelincuente, que eso es lo que engloba todo, digamos. Todos estos sí son ciberdelincuentes, son personas que delinquen a través de Internet. Y acá entra todo. Después tenemos los operadores de ransomware, que son ya personas directamente que están metidas en este rubro, por así decir, y hacen todas las operaciones que vimos. Después tenemos las amenazas de Estado, potencialmente muchísimo más difíciles de atrapar y detectar. O sea, en ciberdelincuentes y ransomware operator se puede utilizar todo el esfuerzo que puede hacer la sociedad para intervenirlos y atacarlos, pero ya después del otro lado, cuando nos empezamos a meter con las APT y con las mastermind que hay detrás de, digamos, la pieza de cifrado de Lockbit es una pieza maestra de desarrollo. Entonces hicieron toda esa operación y una semana después él volvió. Y entonces estos van a seguir siempre sueltos. Es una lástima que Mastermind, como puede ser Dmitry Korolev, estén del lado del mal. Sería muy bueno que ellos aporten a la sociedad más de lo que restan. Así que esas son las conclusiones. Les agradezco un montón por quedarse y escuchar esto que es altamente técnico. Y bueno, llegó el momento que todos esperan, el sorteo de las remeras y de las coins. Vamos a hacer 2 preguntas. Vamos a hacer 3 preguntas. Las mejores 2 se llevan la coin. ¿Alguien? Sí. Las mejores 2 preguntas, les doy la coin. Elige él, no maten al mensajero. Más allá de lo que vos expusiste en la charla, ¿cuáles son los mecanismos, además de, en primer término, robustecer el sistema de seguridad de una empresa y la capacitación continua para poder reducir los vectores de ataque? ¿Cuáles son las otras cosas que vos considerás a nivel CISO o a nivel empresa que se pueden tomar para reducir la probabilidad de ataques de ransomware? Porque principalmente lo que tenemos que hacer son muchos backups, muy bien, porque eso es lo que falta mucho en las empresas y es justamente el mayor problema y por lo que se genera el ransomware. ¿Qué recomendaciones tendrías? Bien, es una respuesta bastante compleja y bastante larga. Sí te puedo decir que hay un montón de cosas que tenemos que hacer. La seguridad de código, principalmente la educación a nuestros empleados, la concientización a la sociedad, la cooperación entre privados y públicos, la cooperación entre estados, digamos, bajo diferentes marcos, es muy importante desde la perspectiva de nosotros individuos o corporaciones. Aportemos este material en la medida que podamos y ser conscientes de no hacer clic en cosas raras ni en nuestra empresa ni en nuestra vida privada.
Así que, digamos, hay que hacer de todo para que esto no suceda. Y bueno, espero haberte respondido. ¿Alguien más? Hola. Sí, allá al fondo. Bien, mi pregunta era orientada al lado de, en base a todo lo que explicaste, vemos que hoy las investigaciones van del lado de la cadena de bloques, no sé, como Bitcoin o Ethereum. ¿Qué pasa cuando estas transacciones son en Monero, por ejemplo, donde es difícil hacer este tracking? ¿Cómo sería el panorama futuro? ¿Cómo podemos hacer estas investigaciones, pero cuando están dentro de esa blockchain, por ejemplo, en este caso Monero o algún similar? Bien, bien, la pregunta está muy buena. Digamos, hay herramientas que están diseñadas con ciertos propósitos. Monero es una herramienta que cuida principalmente la privacidad de los usuarios y las transacciones, entonces es una moneda muy fuerte para este tipo de operaciones. Digamos, el principio de la creación de Monero es preservar la identidad y que no se pueda tracear. Digamos, eso está hecho a nivel protocolo. ¿Qué sería lo que yo haría para reducir la amenaza de Monero? Y sería no aceptar esa coin, o sea, no militarle en contra, pero sí no colaborar con la proliferación de las tecnologías que no permitan o que le permitan a los cibercriminales ocultarse. Entonces, digamos, Bitcoin también es una cripto que tiene una posibilidad de traqueo y está bastante aceptada. En cambio, Monero cada vez, digamos, si tenemos más aplicaciones, nosotros generamos aplicaciones que utilicen Monero, de alguna manera estamos fomentando el uso y eso es lo que no deberíamos hacer, sino tratar de que sea mucho más visible, ¿no? Todas nuestras aplicaciones. Bueno, última pregunta, ¿una más? Bien, sí, excelente la charla, me encantó. A ver, hoy tenés por un lado, tenés la automatización de los procesos para lo que es el ataque, tenés grupos ahí que explicaste que se autoorganizan en la clandestinidad para efectuar los ataques. Ahora, después tenés otro proceso que sería la parte de lo que es ese blanqueo, ese lavado. Puede ser que estén actuando para automatizar también ese proceso con cross-chain bridge u otras cosas que estén usando los grupos. Porque, a ver, vos podés capturar el dinero, o sea, atacaste a las empresas, las tenés en una wallet, va con algún protocolo o lo que sea, pero lo tenés ahí. Y tu enfoque financiero es, che, lo quiero lavar. Lo quiero que estén en un negocio lícito para después poder usarlo. Bien, digamos, tu pregunta es casi filosófica, ¿no? Porque al momento de yo decidir armar un bridge de una moneda, voy a también decidir cuáles son las condiciones para poder usar este bridge. Si yo tengo una tendencia a permitir que mi bridge sea utilizado para el lavado de activos, en este caso fraude, digamos, yo tengo una ética profesional que está al límite de comprometerse. Entonces, al momento de generar piezas de código, herramientas o plataformas, hay que pensarlo ética y responsablemente con seguridad de código para no permitir esto. Ahora, si hay personas, empresas, organizaciones o estados que invierten en estos mecanismos que permiten el lavado de activos, ahí estás como incurriendo en ciertas actividades al límite del terrorismo, digamos. Así que bueno, esa fue la respuesta. Bien. Después, la pregunta 2 y 3, acérquense, que les entrego esto. Y ahora, para cerrar Cyberfinance de este año, vamos a revolear las remeras. Levanten la mano, dale. Buenísimo. Muchas gracias por venir a Cyberfinance 2024.
puedo. Es tu idea. Claro, Está bien, tal pero cual. no vas a durar 15 minutos. No, no, yo lo estiro como quiero, si lo puedo estirar. Dijo, Lo y se estiro. va a durar 15 minutos. Pues nada, no sé qué le pasó a la máquina. Bueno, ahora estoy reiniciando, a ver. Sí, a ver si me da bola. Lo saco. Así se congela. Tendría que apagarse, ¿viste? Que queda más. Ponele, no saques más, ya está. Pongo esto si querés. Ah,